tu Hijo amado en esta hora nuevamente, Señor. Te pedimos tu dirección, Señor. Nos ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, guiándonos en tu palabra, Señor. Que podamos escudriñar todo, Señor, retener lo bueno, que podamos discernir, Señor. Que nos des capacidad, Señor, de discernimiento en lo que tú nos has dado por el Espíritu, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, te agradecemos por este precioso tiempo que hemos pasado esta mañana, Señor, por las alabanzas, por la oración que has puesto en los corazones, Señor. Es una alegría preciosa, Señor, algo hermoso poder reunirnos como hermanos para tu gloria, Señor, para alabarte. Reunirnos, Señor, para bendecirte y exaltarte, Señor. Te damos gracias, Señor, porque mientras tal vez en el mundo se reúnen para fiestas, para cosas del mundo, Señor, nosotros nos reunimos para darte a ti la gloria, Señor. Amén. Nos reunimos, Señor, en espíritu y en verdad para adorarte a ti, Señor. Porque eres tú nuestro deleite y nuestro gozo, Señor. Eres tú, Señor, al que queremos siempre adorar, Señor. Te damos gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, dirígenos, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Hace 8 días habíamos empezado un tema cortico, habíamos tocado algunos asuntos relacionados acerca de cómo es que el Señor quiere que nosotros en la iglesia podamos amar, de cómo es que el Señor nos quiere enseñar a nosotros el verdadero amor de Cristo en la iglesia. Y ciertamente estábamos leyendo este pasaje de Marcos 12, desde el 28, donde podíamos ver cómo el Señor, cuando el escriba se acercó a preguntarle cuál es el primer mandamiento de todos, y el Señor le respondía: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Si nosotros recordamos por allá también en Juan, el Señor dice que el que me ama, mi palabra guardará. El Señor dice que aquel que guarde mis mandamientos, el que guarde mi palabra, ese va a ser aquel en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vendrán y se manifestarán. Dice el Señor: no, vendremos y haremos morada con Él. Vendré y me manifestaré a Él, aquel que guarde mi palabra, porque aquel que guarde mi palabra, ese es el que me ama. Y ciertamente, hermanos, si el Señor nos muestra por su palabra que el primer mandamiento, el más grande de todos, es amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestras fuerzas, es porque este amor, hermanos, no proviene del alma. Amén. Si proviniera del alma, diríamos que el amor es un sentimiento. Habíamos hablado hace 8 días que el alma, sabemos que se compone de mente, voluntad y emociones, ¿cierto? Y podríamos pensar que si el amor fuera del alma, entonces el amor resultaría siendo una emoción. Pero ciertamente si fuera una emoción, hermanos, entonces eso no sería amor. De ninguna manera sería amor. Nuestras emociones, hermanos, son cambiantes. Nuestras emociones a diario y constantemente están cambiando si no ponemos en manos del Señor nuestro corazón, como veíamos hace 8 días. Nuestras emociones constantemente pueden ir, como dice Santiago, como la ola del mar de un lado para otro. Nuestros pensamientos de igual manera, hermanos. Amén. Pero ciertamente, cuando el Señor acá nos está diciendo por su palabra: y amarás al Señor tu Dios, y luego dice: este es el mayor de los mandamientos, hermanos, es un mandato. Es un mandato, y si es un mandato no puede caber en nuestras emociones. Amén. Si es un mandato, hermanos, es porque nosotros, capacitados por el Espíritu Santo, podemos amar. Podemos amar, hermanos. Amar, hermanos, no es una cuestión de emoción. Amar es una decisión, hermanos. Cristo fue a la cruz porque Él tomó la decisión de ir a la cruz a morir por amor a nosotros. El Señor Jesucristo, aún siendo hombre, Él nunca tuvo la emoción de decir: bueno, hoy como que sí me dieron ganas de ir a la cruz a morir por mi iglesia. Y después al otro día, y no, como que ya no, ya como que no quiero. El Señor Jesucristo tuvo esa firmeza desde que estuvo acá en la tierra, hermanos, y esa decisión de que iba a ir a la cruz a morir, a pagar el precio por una iglesia, hermanos.
a pagar el precio por esta iglesia que estamos acá reunidos hoy nosotros, por toda la iglesia que está militante en la tierra hoy, por la iglesia que el Señor ya ganó, que está allí en los cielos con Él, y con la que nos reuniremos cuando el Señor venga o cuando nos llame. Ciertamente, hermanos, amar es una decisión. No proviene ni de las emociones ni de los pensamientos. No proviene de tal vez quise ahorita y luego ya no quiero, hermanos. Decidimos si amamos, decidimos si no amamos. Porque ciertamente con el Señor, que es el mayor de los ejemplos que tenemos, que Él fue a la cruz, que vivió una vida perfecta, una vida sin pecado. Él tomó la decisión. Yo doy mi vida por mí mismo, a mí nadie me la quita, dice el Señor, ¿no? Eso es una decisión, hermanos. Todos los días nosotros podemos estar en capacidad si le pedimos al Señor y guiado por el Espíritu que nos ayude a amar, que nos capacite para amar en el amor de Cristo. Sabemos nosotros, hermanos, que si estuviéramos sin el Señor es imposible para nosotros amar. Nosotros no somos capaces de amar, hermanos. O tal vez sí, pero a nosotros mismos. ¿Sí? El Señor en su diseño nos ha hecho a nosotros adoradores, pero que seamos adoradores para Él, no adoradores de nosotros mismos, ¿no? O de los ídolos, que nuestro corazón es experto en formar ídolos. Nuestro corazón es experto en amar muchas cosas, en amar todo y menos al Señor, hermanos. Hablamos hace 8 días que si nosotros no nos mantenemos en el fundamento que es Cristo Jesús, si no nos mantenemos en el Señor constantemente, día tras día, segundo tras segundo, momento tras momento, hermanos, vamos a salirnos de ese fundamento y vamos a empezar a amar otras cosas. Vamos a empezar a amar ídolos. Vamos a empezar a amar a nosotros mismos, hermanos. Vamos a empezar a amar otras cosas que no son el Señor. Y si el Señor hizo en nuestro diseño, nos hizo adoradores, es para adorar al Señor en espíritu y en verdad, hermanos. Amén. Amar es una decisión que podemos tomar todos los días, hermano. No es fácil, y el Señor ciertamente dice que no es nada fácil. Pero, hermanos, si el Señor nos dijo que podemos amarlo a Él primeramente, y tenemos el Espíritu, porque ya estamos sellados por el Espíritu, amén, podemos llegar el momento, hermanos, en que estemos amando todo el tiempo al Señor, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, hermanos. Porque ¿qué nos dice la palabra ahí? Y el segundo es semejante, mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el segundo no se puede hacer sin el primero. Amén. El segundo nunca podríamos, hermanos, llegar a ser capacitados si no hacemos el primero. Cristo el Señor, que es nuestro fundamento, es en lo cual tenemos que permanecer constantemente, para ser capacitados, hermanos, para amarnos los unos a los otros, para amar nuestras familias, para amar nuestro prójimo, aún para amar allá a la persona que tal vez está en una fiesta, la persona que tal vez está consumiendo su vida, la persona que tal vez niega al Señor, aún tener misericordia de ellos, hermanos. El Señor nos capacita para eso, y es una decisión, hermanos. Y ciertamente como Pedro, hermanos, Pedro, siendo uno de los apóstoles y que fue una de las, digamos, personalidades en la iglesia en ese entonces cuando el Señor escogió a sus discípulos, ¿cómo fue el Señor cambiando a Pedro constantemente, hermanos? Y quisiera que fuéramos a mirar ahí un poquito de lo que hizo el Señor en Pedro en Lucas 5. Lucas 5, desde el verso 1. Dice la palabra: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Miren las palabras del Señor para Pedro, hermanos. Dice, le rogó. O sea, en el sentido también es ese amor del Señor para Pedro, ¿no? Ahí apenas el Señor, Pedro estaba conociendo directamente al Señor, ¿no? Se le ha manifestado. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red.
Hermanos, esta es una situación tan especial que tuvo el Señor con Pedro, que el Señor primero presentándose delante de él y de esa manera tan suave y tan apacible y tan preciosa. El Señor conociendo perfectamente a Pedro y cómo era su carácter, ¿sí? Sabemos que Pedro era como una persona tosca, era como una persona tal vez orgullosa, ¿sí? Pero el Señor llega y se presenta a Pedro de esta manera en el amor, de esa manera suave, ¿sí? Y le pide prestada su barca y luego predica. Muy seguramente esa enseñanza que el Señor dio en ese momento tal vez podía haber sido para Pedro también, no lo sabemos. Pero tal fue el punto que Pedro se conmovió por el Señor, que él mismo dijo: Señor, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Como si fueran dos voces ahí, ¿no? Como diciendo: Señor, pero es que toda la noche hemos pescado, ¿sí? Y de repente como tal vez una voz que se le despierta, tal vez la voz del Espíritu diciendo: más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los otros compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro, ciertamente siendo una persona que tenía un carácter fuerte, pudo ver ese amor del Señor, hermanos, y tuvo entonces la disposición de seguir al Señor. Si miramos ahí las palabras más adelante de ese pasaje, me adelanto ahí al verso 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pedro tomó una decisión. Pedro vio el amor del Señor y Pedro fue conmovido. Pero no solo fue conmovido, sino que además Pedro tuvo una acción a la reacción. Pedro dejó todo y le siguió al Señor. Amén. Aún Pedro viendo con Juan y con los que estaban ahí en las barcas, esa cantidad de peces que habían recogido y que casi que hundían las barcas, aún viendo todo eso, simplemente Pedro dijo: te sigo, Señor, lo dejo todo por ti. Esto es un ejemplo muy precioso, hermanos, de cómo el Señor quiere que nosotros amemos, lo amemos a Él. Dejarlo todo, hermanos, y seguirle. Amén. Dejar los peces tal vez para ir a ser pescadores de hombres. Dejar los peces para entender el perfecto amor de Cristo. Pedro le siguió, hermanos, y qué escena más preciosa que el mismo Pedro cayó de rodillas ante el Señor y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Qué escena más hermosa, hermanos, de arrepentimiento de Pedro también delante del Señor. Y no solo arrepentimiento, sino esa convicción que tuvo, porque vio al Señor, vio su manifestación de amor hacia Él, y Pedro, en respuesta a esa reacción, lo que hizo fue seguirle. Seguirle, hermanos. ¿Será que nosotros podemos tener la misma reacción que tuvo Pedro acá, hermanos? ¿Será que nosotros también podríamos decir, dejarlo todo por el Señor y seguirle, hermanos? A diario, hermanos, como hablamos hace 8 horas, esto es una decisión diaria, de amar al Señor, de seguirle, de ir en sus caminos, de perseverar. Y de la misma forma en que Pedro tuvo ese cambio de manera de pensar, porque ya sabemos que arrepentirnos es cambio de mente, de manera de pensar, siguió al Señor, no siguió la red de peces, ¿sí? Amén. No sé, tal vez muchos de nosotros hubiéramos podido ver esa cantidad de peces y hubiéramos dicho: uy, no, tal vez yo me quedo mejor con los peces y luego te sigo, Señor, ¿sí? El Señor, que dice en su palabra: aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de entrar en el reino, hermanos. Hermanos, no nos olvidemos que estamos constantemente trabajando para una entrada al reino, que el Señor no nos ha dado solo una salvación para simplemente quedarnos así ya, hermanos. El Señor está trabajando constantemente con nosotros y en nosotros, para luego hacer algo con nosotros, pero para poder vencer en nuestro corazón también, hermanos, para poder vencer el pecado constantemente, para poder vencer tal vez la pereza, poder vencer las cosas, hermanos, que en nuestro corazón todavía se arraigan, hermanos, de manera fuerte y poderosa, hermanos. Pedro pudo vencer eso, hermanos, y aún no sabemos qué edad tenía ahí Pedro, pero vio la gloria del Señor, hermanos. Nosotros no podemos decir que no la hemos visto, porque sí, hemos visto la gloria del Señor. Hemos visto lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hemos visto su poder en la iglesia, hermanos, en nuestras familias. Y el simple milagro, hermanos, más grande y precioso,
para reducirlo en una sola cosa: el Señor nos salvó. Amén. El Señor nos perdonó y el Señor nos redimió, hermanos. No es precio, no es suficiente para llevar y pagar el precio que el Señor quiere que paguemos por amor a Él. No es suficiente para seguir al Señor constantemente, hermanos, y dar nuestra vida por Él día a día con todas las cosas que hacemos, hermanos. Pedro lo hizo, Juan lo hizo, Jacobo lo hizo. Amén. Y miren, hermanos, la obra que el Señor luego hizo con Pedro. Cuando más adelante uno mira las cartas de Pedro, por ejemplo, uno de los principales en la iglesia, uno de los hermanos que nos dejó también ese precioso depósito en las cartas de Pedro, en el Evangelio de Marcos. Juan, que estaba ahí también presente. El Evangelio de Juan, que es algo muy precioso y algo muy especial también. Hermanos, hemos hablado ya muchas veces, tiempo atrás, porque el Señor nos ha llamado bastante la atención en la palabra de Daniel, que dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Sí? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, hermanos. Pero nos esforzaremos primeramente en vencer en nuestro corazón, hermanos. Si nosotros no vencemos primero en el corazón nuestras iniquidades, que finalmente es el Espíritu que nos capacita para poder vencer esas iniquidades, hermano, no vamos a poder amar al Señor como Él quiere que lo amemos, con todo nuestro ser, alma, fuerzas, mente, con todo lo que somos. Y mucho menos, hermanos, vamos a poder amar a nuestro prójimo. Si seguimos, hermanos, nosotros tal vez con un corazón inequitativo, con un corazón egoísta, tal vez con un corazón con celos, con un corazón con contienda, enemistades, hermanos, con muchas cosas de estas, hermanos, no vamos a poder amar al Señor como Él quiere que lo amemos. El corazón, hermanos, como hemos dicho, que es el alma más la conciencia, es el corazón que necesita ser trabajado por Cristo mediante el Espíritu. Y es el corazón que necesita el Señor perfecto, o sea, un corazón listo y dispuesto, más bien decir, para poder seguir al Señor como lo hizo Pedro, hermanos. Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5:1 nos dice Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, yugo de esclavitud pueden ser muchas cosas para nosotros. Yugo de esclavitud puede ser los afanes de este mundo, yugo de esclavitud puede ser el egoísmo, yugo de esclavitud pueden ser la cantidad de pecados que nos queramos imaginar, hermanos. El Señor nos llama a ser libres, hermanos. Amén. Y ya somos libres en Cristo Jesús de estas cosas. Amén. Ya somos libres para poder vivir para Él, hermanos. Sí, Señor. Para zafarnos de ese yugo de esclavitud. Pablo nos está diciendo: no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Él nos está dando también como un mandato a nosotros: oiga, iglesia, nosotros no estemos sujetos a yugo de esclavitud. Estemos pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres, hermanos. Amén. Y como también mirábamos un poquito, hace 8 días también el Evangelio de Juan, que el Señor, hablando a los fariseos, dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. En la libertad de Cristo, hermanos, es que podemos nosotros amar. En la libertad de Cristo es que nosotros podemos vencer en el corazón, hermanos. En la libertad de Cristo Jesús es que nosotros diariamente podemos seguir esa puerta estrecha que nos conduce al reino de los cielos, hermanos. Es una carrera, hermanos, que tal vez está muy pronta por terminar. Tal vez faltan unos pocos años, no lo sabemos. Pero el Señor sí nos está llamando, hermanos, a estar vigilantes con nuestros corazones, a estar atentos, hermanos, con lo que es nuestro corazón. El Señor decía también: ciertamente, no lo que entra en la boca del hombre lo contamina, ¿sí? Hablando el Señor de los alimentos, que pensaban todos los que le oían que tal vez los alimentos, coger los alimentos y las manos lavadas era lo que contaminaba el corazón del hombre. Pero el Señor les dice: no, lo que contamina el corazón del hombre es lo que sale del corazón del hombre, ¿sí? Los malos pensamientos, ¿sí? Los celos, a las enemistades, etcétera, etcétera, todas estas cosas, hermanos. El Señor nos llama a que guardemos nuestro corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón es algo precioso para el Señor, hermanos, porque ahí está nuestra alma también. Y si nuestra alma
que es el propósito que sea salva también, es el alma que va a entrar también al reino de los cielos con el Señor. ¿Mm? Verso 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligaste y los que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Y Pablo es muy claro acá con esto, hermano, ¿no? Y de hecho en otras cartas también lo manifiesta. Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, hermanos. O sea, que como trayendo esto en estos tiempos a la iglesia, hermanos, puede valer. ¿Será que poner algo encima del Señor? Decir, no, es que tal vez yo soy mejor. O es que tal vez yo sé, no sé, yo llevo cuántos años en el Evangelio, entonces yo conozco más. ¿Sí? O una habladuría, hermanos. O cosas por este estilo. ¿Será que esto, ponerlo por encima de Cristo, sería lo correcto, hermanos, ponerlo en la iglesia? Cuando Pablo nos está diciendo ni circuncisión ni incircuncisión vale nada. Pablo siendo, antes de convertirse al Señor, un erudito en la ley. ¿Sí? Y veámoslo ahí, en Filipenses 2:1. Perdón, Filipenses 3:3. Filipenses 3:3 dice: 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, dice Pablo nuevamente a los filipenses y a nosotros. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Algo de nosotros, hermanos, podía estar por encima del Señor? ¿O aún algo de nuestra carne? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si fuera entonces por gloriarnos en la carne o tener confianza en la carne, miren lo que dice Pablo, hermanos. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley farisea, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo, el apóstol, diciéndonos estas cosas, hermanos, ¿sí? Y tal vez nosotros, estando todavía lejanos de Pablo, y lo que fue Pablo y lo que el Señor hizo con Pablo, él mismo diciendo estas cosas, hermanos, ¿sí? Que él era uno de los principales allá con los fariseos, hebreo de hebreos, la justicia, irreprensible en cuanto a la justicia, a la ley. Y aún estas cosas, ¿qué es lo que dice Pablo luego? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, por el amor de Cristo. ¿Y el amor de Cristo en dónde se refleja? En la iglesia, hermanos. Si nosotros, como hemos hablado, queremos ser testimonio, hermanos, para el mundo, queremos ser testimonio para los que vienen, las ovejas que el Señor está sumando a la iglesia, hermanos, es el amor de Cristo que se refleja en la iglesia, no nuestra circuncisión o nuestra incircuncisión, hermanos. No lo que lleguemos a hacer nosotros, no si alguno tal vez es más inteligente o el otro menos inteligente, no si alguno tiene algo que dar cuando es en la carne, hermanos, y cuando no es en el espíritu. A veces, hermanos, nosotros nos jactamos de estas cosas. A veces nosotros creemos, hermanos, que porque tal vez tenemos algo que el otro hermano no tiene, entonces eso va a ser más importante que ir en el amor del Señor en el Espíritu, que dar amor a la iglesia, que dar amor a los hermanos. A veces creemos, hermanos, que estamos allí en un pedestal, intocables, que nadie nos puede tocar, hermanos. Y Pablo, el apóstol, hermanos, dice, si yo tengo que gloriarme en la carne, miren de lo que me glorío yo. Toda esa cantidad de cosas, hermanos, el listado que Pablo desprendió ahí, para decir que todo esto lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo esto lo tengo por basura, hermanos. Amén. Ciertamente el Señor nos da cosas, hermanos, a cada uno de nosotros. Da la iglesia, pero ¿con qué propósito?
¿Jactarnos nosotros? ¿Envanecernos nosotros, hermanos? De ninguna manera. ¿No dice el Señor el que quiera ser primero, sirva? ¿Mm? Aquellos que sirven, que quieren también estar en una posición en el reino, hermanos, servicio al Señor. Dice la palabra también que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. A veces, hermanos, nosotros queremos envanecernos y decir, es que miren lo que yo hice. Cosas o estas, cosas otras, hermanos. Que el Señor nos ayude con eso, porque muchas veces sin ni siquiera decirlo, con palabras, en el corazón ya lo estamos pensando, hermanos. Muchas veces ya lo estamos pensando en el corazón. Yo soy, yo hago, yo soy esto, yo soy mejor que este. Y nos convertimos como los fariseos, hermanos. Aquel fariseo que estaba ya el Señor comparándolo, que iba al templo con el publicano. Señor, gracias porque yo no soy como estos pecadores. Gracias porque yo diezmo. Gracias, Señor, por esto y lo otro. Mira cómo yo soy, Señor. ¿Y qué era el publicano lo que decía? Señor, no soy digno de ti. Ten misericordia de mí. Soy hombre pecador, y se daba golpes de pecho. Sí, hermanos, que nuestra justicia, lo que somos nosotros, hermanos, sirve para el Señor. O ciertamente aún lo que el Señor nos ha dado en el depósito, en Cristo Jesús, podríamos decir que es de nosotros. Nosotros lo producimos, hermanos. ¿No dice por allá Jeremías? Si alguno da de alabarse, de jactarse, alábese en conocer y en entender a Dios. Que nos alabemos, hermanos, en nuestro Dios. No en cosas tal vez que sean de la carne, hermanos. Porque sabemos, hermanos, que eso no sirve de nada para la iglesia. No sirve, hermanos, para la edificación de la casa del Señor. Que el Señor nos guarde, hermanos, desde nuestro corazón para amarlo a Él con todo nuestro ser, hermanos, y que nuestro corazón sea entregado completamente al Señor, hermanos. Si el Señor nos dice que aún del corazón salen los pensamientos, buenos o malos, hermanos, desde ahí pueden hacer un egoísmo, un jactarme yo mismo, un envanecerme. Muchas veces, como dice también Jeremías en la palabra, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? No debemos estar vigilantes, hermanos, en nuestro corazón. No debemos estar atentos a nuestro corazón y pedirle al Señor que nos dé discernimiento para comprender primero cómo somos nosotros, hermanos. Porque ciertamente ahí sí aplica la palabra que el Señor dice. Tú que juzgas, mira primero si tienes una viga en tu ojo antes de mirar, quieres sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano. Ten cuidado. Tengamos cuidado, hermanos, con esto. Porque a veces nosotros, la viga que tenemos en nuestro ojo, es la misma que queremos sacar en la paja del ojo del hermano. ¿Sí? ¿Y eso qué implica también, hermanos? No solo el corazón, sino a veces que ni nos damos cuenta y nos podemos dejar llevar, tal vez hasta contar cosas, hermanos, que deberían ser para entre el Señor y nosotros. Tal vez cosas, hermanos, que deberíamos guardar entre el Señor y nosotros. ¿Sí? Ser prudentes, hermanos, porque la iglesia del Señor, hermanos, es la niña de sus ojos. Somos la niña de sus ojos, hermanos. A veces somos prontos para hablar, hermanos. Y el Señor nos llama a que seamos tardos, prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarnos. A veces esta lengua, hermanos, es mucho más rápida que el Espíritu del Señor. A veces no nos tomamos ni siquiera un segundo, hermanos, sino ya quitamos al Señor, lo ponemos atrás y ponemos nuestra alma adelante. Y de una, esta lengua explota con una cantidad de cosas. ¿Sí? Y tal vez no sea en público, hermanos, tal vez es con un hermano, con otro, o aún afuera, hermanos. ¿Cuál es el testimonio que queremos presentar afuera? Si aún nuestra lengua carece de dominio propio, hermanos. Y no dice la palabra que la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. Tenemos abundancia en el corazón del Señor, pero muchas veces cambiamos la abundancia del Espíritu y ese depósito por lo que hay en nuestra alma, por lo que hay en nuestra carne, para expresarlo con nuestra lengua y quedar tranquilos. Porque muchas veces eso es lo que nos satisface. Hablar con nuestra lengua y quedar tranquilos, así el otro hermano quede herido, hermanos. Hermanos, mi pecado no solo me hace daño a mí. Mi pecado, hermanos, también hace daño a la hermana, al hermano. Yo no puedo pretender pecar en privado, hermanos. Yo no podría pensar nunca que si yo peco es solo para mí.
Si yo peco, voy a afectar a mi prójimo, hermanos, a mi prójimo más cercano, a mi familia, a mis hermanos en Cristo Jesús, aún en mi trabajo, los de afuera, hermanos. Nunca pensemos, hermanos, que podemos pecar de manera privada. Y nada va a pasar y nadie se va a dar cuenta, hermanos. Eso es un engaño en nuestro corazón. Tal vez el mundo lo crea porque el mundo está cegado, hermanos. Nosotros ya tenemos a Cristo, ya tenemos los ojos abiertos, hermanos. Y a veces esas cosas que están en la palabra y muchas veces las hablamos y las predicamos y las enseñamos, pero hacemos lo contrario, hermanos. Llegamos a hacer lo que dice Pablo en Romanos: el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer lo termino haciendo. Muchas veces, hermanos, somos partícipes de esas cosas y no nos damos cuenta de eso, hermanos. A veces lo hacemos, entre comillas, inconscientemente, pero lo hacemos, hermanos. Y no es inconsciente, sino que ya es un acostumbramiento a eso, que podemos hablar y hablar y hablar. Y no nos damos cuenta que Dios nos está llamando ahí: corta, corta, corta con ese pecado. Te estás haciendo daño a ti mismo, estás haciendo daño a tu hermano, estás haciendo daño a la iglesia. Corta, sé prudente, sé sabio. Sé sabio. Hermanos, es el amor de Cristo en la iglesia. Es el amor del Señor en nosotros. Tenemos que cuidarnos, hermanos, porque yo no podría ver a mi hermano, a mi hermana con sus defectos, hermanos, cuando sé que Cristo dio la vida también por mi hermano, por mi hermana. Yo tengo que ver es a Cristo en mi hermano o en mi hermana. Tengo que ver al Señor en ella o en él. La sangre que el Señor derramó también por él o por ella, no solo por mí. ¿O será, hermanos, que es que Cristo murió solo por un pedacito de la iglesia y el otro no? Cristo murió por todos. Si nosotros, hermanos, guardamos egoísmo en el corazón, pensamos que podemos ser mejores, pensamos que podemos seguir así de cierta una u otra manera, hermanos, la iglesia va a tardar más en edificarse, hermanos. El Señor va a tardar más tiempo. Y eso hace parte de del mismo amor que el Señor nos llama a expresar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Dice ahí Pablo en Filipenses: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, hermanos. ¿No nos dice el Señor: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Si hay un amor verdadero en la iglesia, hermanos, ese amor no puede ser separado de la cruz de Cristo. No puede ser separado el negarnos a nosotros mismos constantemente, hermanos. No puede ser separado de que guardemos la comunión entre nosotros como hermanos en amor, en santidad, en prudencia, delante del Señor, hermanos. No para nosotros mismos. Es en la fe, a fin de conocerlo. Muchas veces, hermanos, puede ser padecimiento. Tal vez puede haber cosas, hermanos, miren. Puede haber cosas tal vez sí, que de pronto el hermano o la hermana haga que sí, realmente sea algo injusto, sí, hermanos. Pero ¿será entonces que por eso vamos a juzgar al hermano o a la hermana? ¿Le vamos a caer encima? ¿O será, hermanos, que más bien lo que el Señor nos llama en su sabiduría es: si yo sé que mi hermano o mi hermana tiene algo contra mí, entonces ¿qué voy a decir yo? Espero a que venga él, porque entonces yo digo, es que es el que tiene algo contra mí. O más bien yo voy a orar al Señor y le voy a pedir al Señor que me ayude para ir a donde ese hermano, esa hermana, y hablar y decir: hermano, ¿qué tienes contra mí? Hablemos. Nos amamos, yo te amo porque eres mi hermano. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿O vamos a decir simplemente: no, yo no tengo nada contra él, yo no tengo ahí nada que hacer? Y como Poncio Pilato, entonces, hermanos, ¿cuál es la sabiduría del Señor? ¿Cuál es el amor de Cristo en la iglesia, hermanos? Tenemos que vencer en el corazón, hermanos. Tenemos que vencer estas cosas, hermanos, o si no, el tiempo de misericordia está cayendo, hermanos. La lluvia es tardía.
No vamos a poder estar así como estamos hoy, gracias al Señor, por muchos años más, como quisiéramos, hermanos. La lluvia es tardía, hermanos. Si no vencemos esas cosas en el corazón, pues no podemos, mejor dicho, pasar a la siguiente instancia. No podemos pretender que el Señor haga algo con nosotros cuando en nuestro corazón no vencemos estas cosas, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos, cada día a poder vencer los pecados en nuestro corazón. Ya pagó el Señor por nuestros pecados, ya nos perdonó, hermanos, pero sabemos que el Señor quiere seguir haciendo una obra mayor en nosotros. Amén. Una obra preciosa para llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto. Volvamos a Gálatas. Sigo desde el verso 6, Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Será que Pablo dice sino la fe que obra para mí mismo? La fe que obra para mi deleite, para mi jactancia, no, hermanos. La fe que obra por el amor. Y si hablamos ahorita al principio que el amor es una decisión ¿por quién? O va a ser una decisión por mi prójimo, hermanos, porque el Señor nos diseñó para servir, hermanos, para servir, para amar, o va a ser una decisión de amor a mí mismo, que a la larga eso no sería ni siquiera amor. Porque ¿qué dice el Señor también en la palabra? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y el mundo no son solo las cosas que nos ofrece el mundo, hermanos, la carne también es el mundo, las tinieblas. Entonces podríamos traducir eso de qué le sirve al hombre amarse a sí mismo si va a perder su alma. ¿De qué nos sirve a nosotros, hermanos? Tal vez pasar días en que yo. ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Los estoy amando realmente? Y si no, porque tal vez, hermanos, nos falte sí crecer mucho en el Señor, pero si le pedimos al Señor, sabemos que el Señor cada día nos ayuda a crecer y abundar en el amor, hermanos, en el amor de Cristo Jesús, en poder llegar a esa meta tan hermosa que el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas, y luego podrás amar a tu prójimo. Amén. ¿Sí? A veces, hermanos, nosotros pensamos que nos amamos a nosotros mismos bien, pero realmente, hermanos, aún esas cosas nos dicen solo, nuestro espíritu nos dice, hermanos, que aún nosotros muchas veces ni nos sabemos amar a nosotros mismos, hermanos. Porque aún si nosotros nos cuidamos nuestro corazón, si no cuidamos lo que sale de nuestro corazón, si no guardamos nuestro corazón en el espíritu, hermanos, no nos estamos amando como el Señor quiere que nos amemos a nosotros, hermanos. Amén. Que ciertamente el Señor dice del alma que la guardemos, nuestra alma, ¿no? Buscar con temor y temblor nuestra salvación, la del alma, ¿sí? Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, ¿sí? En la salvación de vuestras almas. Entonces, hermanos, ¿cómo también nos estamos ocupando en ello? Porque sabemos que la obra del Señor es desde adentro, desde nosotros, desde el interior, para luego que salga al exterior. Yo no puedo amar, hermanos, si en mi interior todavía no he aprendido a amar, si todavía no he decidido que voy a amar, si todavía no he visto a Cristo como amó el Señor, ¿sí? Y es imposible ciertamente para nosotros amar como amó el Señor, pero sí Él nos da de su amor y nos enseña por la palabra, hermanos, a amar. Amén. A nuestras familias, nuestros esposos, esposas, hijos, hijas, en el amor de Cristo, hermanos, no en nosotros, que nosotros solo buscamos en la carne un beneficio propio, hermanos. La fe que obra por el amor, hermanos. ¿Qué es lo que dice Santiago acerca de la fe? Vamos a leerlo un poquito, Santiago. Santiago 2:14. Solo vamos a leer ese verso. Dice Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y nos dice Gálatas que es una fe que obra por amor. ¿Sí? Podríamos decir, hermanos, que
El amor, que es una decisión, es igual a tener una fe que obra. Y no pensemos, hermanos, que esas obras pueden ser lo que tal vez estemos pensando ahorita, ¿sí? De hacer cosas para el Señor y dejando de lado lo que estamos hablando ahorita acerca del amor. Si el Señor obra en nuestros corazones, hermanos, va a ser una obra preciosa también, poder amarnos en el amor de Cristo todos. Poder dar testimonio al mundo de ese amor, hermanos. Y esa va a ser una obra preciosa que el Señor haga en nosotros. Entonces Santiago por eso dice que aprovechará alguno, si alguno dice, o sea, como el que dice es que yo tengo fe, pero no tengo obras. Pero la primera obra, hermanos, conocer al Señor, estar a los pies del Señor, aprender a amar, pedir al Señor que nos capacite para amar. Pedir al Señor que nos capacite primeramente para amarlo a Él, para amar su palabra, para conocerlo en su palabra, hermanos. ¿Sí? ¿Qué tal, por ejemplo, nosotros o algunos de nosotros, sin conocer al Señor o no lo suficiente, y luego salir tal vez a querer hacer una cantidad de cosas que finalmente pueden resultar siendo obras muertas, siendo pura madera de hojarasca, hermanos? ¿Sí? Y nosotros tal vez convencidos de que estamos haciendo la obra del Señor, cuando en el corazón ni siquiera hemos vencido, cuando en el corazón no hemos aprendido a amar, cuando en el corazón no nos hemos aprendido a amar a nosotros mismos, hermanos, a nuestras familias, a nuestros hijos, hermanos. ¿Será que eso va a servir de algo? Es lo mismo que haría el mundo entonces. ¿Sí? Ah, es que es por obras. ¿Sí? Lo que llaman ahorita, por ejemplo, justicia social y esta cantidad de cosas que el mundo se llena y se jacta. ¿Sí? Pura paja, pura obras muertas, que se van a quemar porque no conocen a Dios. Nosotros conocemos a Cristo, hermanos. Pero primero tenemos, hermanos, que mantenernos en el fundamento de Cristo Jesús y aprender a amar como el Señor quiere que nosotros amemos, hermanos. Negándonos poder servir realmente de corazón, hermanos. Guardar nuestra boca, guardarnos a nosotros mismos, guardar nuestro corazón, vigilarlo, para que así mismo podamos dar amor a los demás, hermanos. Esa expresión de amor, como cantábamos también, no hay expresión de amor mayor que tú. No hay expresión de amor mayor que la de Cristo, hermanos. No la nuestra, ¿sí? La nuestra es pura paja, hermanos, es la expresión de amor nuestro, no es nada, hermanos. Nada. La carne que quiere tendernos hacia el mundo, hermanos, hacia las cosas de afuera. Esa es nuestra expresión de amor, pero la de Cristo, hermanos, es la del Espíritu Santo en nosotros, obrando. Obrando en el corazón para que tengamos ese fiel amor, hermanos. Volvamos a Gálatas 5. Sino la fe que obra por el amor. Me adelanto ahí al verso 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así como la levadura leuda todo el pan. Nosotros tenemos dos tipos de levadura, ¿no, hermanos? Tenemos la levadura del reino de los cielos y tenemos la levadura de los fariseos y los saduceos. ¿Cuál levadura, hermanos, queremos utilizar nosotros para leudar la casa del Señor? ¿Cuál levadura, hermanos? La del Señor. Miremos ahí las levaduras en Mateo. Mateo 13:33. Si nosotros, hermanos, somos conscientes en el Espíritu de que estamos buscando el reino del Señor, de que queremos entrar al reino y no simplemente ser salvos en el Espíritu, hermanos, miremos qué nos dice el Señor acerca de la levadura del reino de Dios. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, hermanos. ¿Cuál sería esa mujer entonces? La iglesia leudando, hermanos. Pero si en la iglesia estamos leudando es con la levadura de los fariseos, hermanos, y no la levadura del reino de los cielos, entonces no estamos, hermanos, con la levadura del reino de los cielos.
Nosotros sabemos, hermanos, que aún como seres humanos nosotros somos muy influenciantes, ¿sí? Nos podemos dejar influenciar muy fácilmente muchas veces. Y aún en la misma iglesia, por eso el Señor nos llama a escudriñar todas las cosas, a retener lo bueno, a abstenernos de todo tipo de mal, hermanos, a tener discernimiento. Si estamos leudando, hermanos, que sea con la levadura del reino de los cielos, no con la nuestra. Si estamos leudando, que sea con la palabra del Señor, Amén. para que todo en nosotros fermente y sea el reino de Cristo en la iglesia, hermanos. Y el que vaya llegando, como dice también la palabra, si no esté mal es en Jeremías o Nehemías, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Pero ¿cuántas veces, hermanos, podemos convertirnos nosotros también al mundo? ¿O cuántas veces podemos convertirnos nosotros a la carne para ser levadura de los fariseos y no ser levadura del reino de los cielos? ¿Sí? ¿Cuántas veces damos un amén, hermanos, a esta palabra, pero luego ya estamos haciendo lo contrario, hermanos, y leudando con la levadura de los fariseos? ¿Cuántas veces? Hermanos, es con la levadura del reino de los cielos. ¿Mm? Es con esa levadura, hermanos. Porque miremos qué dice la levadura de los fariseos, ahí en Mateo también 16. Pero del mismo capítulo. ¿Cierto? Mateo capítulo 16. Capítulo 16. Verso 5. Bueno, voy a leerlo desde el verso 1 para tener el contexto. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle al Señor Jesús y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Me adelanto ahí al verso 11. ¿Cómo? ¿Es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, hermanos. Esa es la otra levadura. La levadura de la religiosidad, la levadura del mundo, la que no edifica, la que es de nuestra carne, la que es tal vez de los ídolos que puede salir de nuestro corazón cuando nos apartamos del Señor, hermanos. Esa levadura, hermanos, es la que el Señor dice que nos guardemos. Si vamos a edificar una iglesia, la estamos edificando, hermanos, y tenemos el deseo de servir, hermanos, porque sé que acá todos tenemos deseos de servir en la iglesia y poder ayudar en la edificación de la casa del Señor, hermanos, que sea con la levadura del reino de los cielos, no con la levadura de los fariseos y de los saduceos, hermanos. Porque eso va a alargarnos la obra, hermanos. Va a alargar el tiempo que el Señor quiere para la obra acá en la iglesia, hermanos. El Señor nos ha bendecido enormemente, hermanos, y hemos visto su mano sobre todas las cosas. Pero ya el Señor nos llama, hermanos, aún con estas cosas, que podamos ser maduros espiritualmente, hermanos. Que podamos crecer, porque el Señor también ya nos quiere dar alimento sólido, hermanos, ¿sí? Que no nos quedemos en la leche y en la vianda, ¿sí? Sino que ya, hermanos, crezcamos en toda buena obra y la fe que obra por el amor. Por el amor, hermanos. No simplemente por hacer cosas. No simplemente por decir me estoy moviendo. No simplemente por decir estoy haciendo, sino la fe que obra por el amor, hermanos. El amor al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Amén. Volvamos a Gálatas nuevamente. Verso 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Estamos en el verso 10 de Gálatas 5. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Me adelanto al verso 13. Porque vosotros, hermanos,
A libertad fuisteis llamados. Nuevamente Pablo enfatizando la libertad como lo hizo ahí al inicio del capítulo. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor. Amén. Y si no hay amor todavía, hermanos, entonces que nos mantengamos a los pies del Señor. Amén. Amén. Nos mantengamos a los pies del Señor, hermanos, constantes en la oración y en la palabra hasta que el Señor nos muestre el amor del servicio. O servir por amor más bien, hermanos, ¿sí? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu, y ahí el original dice, y no satisfaréis los deseos de la carne. O sea, nos está diciendo Pablo, andad en el Espíritu, y de esta manera no vas a satisfacer los deseos de la carne, hermanos. Andemos en el Espíritu, hermanos. Andemos en la palabra del Señor, guiados por el Espíritu, para que podamos permanecer fiel en ese amor verdadero, en la levadura del reino de los cielos, hermanos. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. Hermanos, realmente a veces tenemos que hacernos un examen nosotros y decir, bueno, Señor, tú me llamas a hacer estas cosas y sé que esto es bueno, la paz, la misericordia, los buenos frutos, que ahorita los vamos a ver ahí, los frutos del Espíritu. Pero también, hermanos, tenemos nosotros que hacernos un examen y decir, bueno, Señor, muéstrame qué obras de la carne yo todavía estoy teniendo. Muéstrame, Señor, si tal vez yo tengo lascivia. Muéstrame, Señor, si tal vez todavía tengo enemistades, si tengo disensiones, si tengo envidia. Señor, muéstrame. Amén. Muéstrame, ayúdame, Señor, examina mi corazón para que esto pueda ser quitado de mí. Capacítame, Señor, para que en la cruz yo pueda mortificar estas cosas de la carne. ¿Nos estamos haciendo el examen, hermanos, todos los días? ¿O al menos de vez en cuando? ¿O pensamos, no, ya como estoy con el Señor, me levanto con Él, me acuesto con Él, estoy bien, estoy perfecto? Y las obras de la carne, hermanos, aún si están en la palabra y quedan establecidas ahí, hermanos, es porque tenemos que examinar nuestro corazón delante del Señor y poder ver si estas cosas todavía las tenemos, hermanos. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Aún, hermanos, yo personalmente digo, tengo más de 4 cosas de estas todavía, ¿no? Y ciertamente, hermanos, si Pablo nos muestra esto por la palabra, es que todo eso tiene que ser mortificado, hermanos. No puede quedar ni una sola. Ah, es que ya estoy bien en todo, pero por ahí tengo envidias. Ya, pero ya estoy bien, entonces ya no le pongo cuidado a la envidia que tengo en mi corazón. Hermanos, así sea una sola. ¿No dice Santiago también? Aquel que cumple toda la ley, pero un solo mandamiento quebranta, se hace culpable de toda la ley. Y aunque nosotros ya no vivimos por la ley, sino por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, hermanos, el Señor nos llama a guardar su palabra. A guardarlo, hermanos, porque dice la palabra, ¿no? Ese es el que me ama. El que guarda mi palabra y la hace. El que la pone por práctica, el que no es solo oidor, sino hacedor. Ese es el que me ama. ¿Voy a guardar un poquito de envidia en mi corazón? Spurgeon decía algo como esto: si tú pretendes tener a Cristo en tu corazón, pero guardas aún en el sótano de tu mente a Satanás, no pienses que vas a tener gracia. No pienses que vas a crecer. No pienses que Cristo va a hacer una obra en ti. Si guardamos por allá en el sótano de nuestra mente o de nuestro corazón alguna cosita de esas, ¿sí? Diciendo, esto es un pecadito, esto es algo pequeño. No pensemos, hermanos, que el Señor se va a manifestar a nosotros, que va a hacer una obra con nosotros, hermanos. Tenemos que examinar estas obras de la carne, hermano. Estos deseos de la carne para ponerlos delante del Señor y que Él nos ayude, hermanos, a mortificar estos deseos. Tenemos que hacer, hermanos, porque eso es vencer en el corazón. Vencer en Cristo que ya nos dio la victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pero tenemos que echar mano de esa victoria, hermanos. Primero en el corazón, no hacia afuera. Y como hemos hablado muchas veces,
Las manifestaciones externas son el resultado de una realidad interna, hermanos. ¿Mm? A veces pensamos, hacemos esto, otra cosa y decimos, ay, no se dieron cuenta. Esto otro, no, tampoco, eso como que se pasó por alto. ¿Sí? Y aún delante del Señor, que a veces somos tan, no sé, ingenuos que pensamos que engañamos al Señor, hermanos. Pero si aún, hermanos, entre nosotros nos damos cuenta de las cosas, y siendo una iglesia que es que somos poquitos, ¿sí? Número de personas. Ahora como cuando vaya creciendo y creciendo, hermanos, ¿sí? Y que supone que los que estamos acá, pues ya llevamos un buen tiempo en los caminos del Señor, hermanos. ¿Cómo va a ser cuando el Señor traiga más ovejas entonces? ¿Va a haber disensiones, enemistades, pleitos? ¿Va a haber cosas del corazón, hermanos? ¿O nos vamos a examinar delante del Señor? Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno, por la puerta estrecha, en Cristo Jesús, que es la verdad, que es la libertad, para salir del yugo de esclavitud de estas cosas, hermanos. Amén. Acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, miren, hermanos, lo delicado del asunto. Sí. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si estamos en esas prácticas, hermanos, no vamos a heredar el reino de Dios. No pensemos que vamos a estar allá en las bodas del Cordero. No pensemos que vamos a entrar por el reino del Señor. No pensemos que vamos a estar en la Jerusalén, hermanos. No pensemos que vamos a reinar con Cristo los 1000 años. Si esto todavía está en nuestro corazón. Lo dice muy claro la palabra, hermanos. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. El Señor nos quiere hacer herederos. Amén. Pero para aquellos, hermanos, que se dispongan de todo corazón a vencer primero estas cosas de la carne, hermanos. No podemos hacer una obra fuera si nuestro corazón todavía sigue con estas cosas, hermanos. No podemos. Por más que nos esforcemos, hermanos, va a ser justicia propia, va a ser en nuestras fuerzas, va a ser con nuestro empeño, pero sin Cristo. Es en Cristo Jesús, hermanos. Como sigue diciendo ahí, mas el fruto del Espíritu es amor. Fruto del Espíritu, y ya tenemos el Espíritu. Amor. Amor, lo que el Señor ha querido enfatizar estas 2 últimas reuniones, hermanos, amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Ámense los unos a los otros, amémonos los unos a los otros. Valorémonos, respetémonos, cuidémonos. Juntos trabajemos por edificar la iglesia. Juntos. No cada uno allá haciendo su hora aparte, decir, yo hago mi parte acá y el otro ya verá, yo estoy haciendo mi parte. Y tal vez no poder ayudar al otro a decir, hermano, ¿cómo puedo ayudarte para que pronto tú, que quieres aportar, puedas servir a la iglesia? ¿Cómo puedo colaborarte? Yo estoy haciendo mi obra, entonces allá los demás verán. Y ya, suerte. Hermanos, eso no es del Señor. Eso no es del Señor, hermanos. Estamos trabajando juntos. Miremos ahí en Efesios, ¿qué nos dice acerca de eso? Y tengamos ahí el dedo en Gálatas. Efesios 4. Efesios 4:11. Un pasaje por el que hemos pasado cantidad de veces, hermanos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación mía o de quién? Del cuerpo de Cristo, hermanos. O sea, todos los que estamos acá reunidos, toda la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Estamos en Efesios 4:13. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Crezcamos. Pablo dice ahí, no dice Pablo para que yo crezca. Crezcamos, la iglesia. Vamos juntos, hermanos, en esta carrera. No cada uno ahí por aparte, o de a grupitos, o de a roscas, hermanos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí,
por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia. Nos ayudamos todos y cada uno tenemos una actividad propia, hermanos. ¡Qué alegría! Que todos podemos aportar. Ninguno el Señor ha dejado por fuera. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amor. Otra expresión de amor acá. La ayuda como cuerpo, unidos entre sí, por las coyunturas, que nos ayudemos mutuamente, según la actividad de cada miembro, pero para servirnos, hermanos, no para servir a mi carne, que es bien diferente, no para servir a mis deseos, hermanos, que es totalmente diferente, es para servir a Cristo. Cuando servimos en amor, hermanos, la fe que ora por el amor, en la iglesia, hermanos, estamos sirviendo al Señor. Estamos sirviendo al Señor porque la iglesia es Cristo en la iglesia, ¿no? El amor de Cristo en la iglesia. Amén. Y volvamos ahí a Gálatas. Más, estamos en 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, hermanos, la libertad en Cristo y liberarnos de ese yugo de esclavitud, que es que este hermano me hizo, este otro también me hizo, que es que este me miró mal, que es que este habló algo de mí. Hermanos, liberando esos yugos de esclavitud, liberándonos de esas cosas que hay, pues libertad, y la libertad trae gozo. Gozo, hermanos, para poder servir con amor a mi hermano, a mi hermana, a la iglesia, hermanos, pero en amor. La fe que obra por el amor. Paz, claro que también va a traer paz, la libertad en Cristo Jesús, el reposo. Paciencia. Paciencia se traduce en el original también como perseverancia. Paciencia y perseverancia es la misma palabra, cuando lean ustedes ahí en las escrituras. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, ya desligados, hermanos, de cosas de la carne. Teniendo ya estos frutos del Espíritu, hermanos, qué bendición. Que el Señor nos haya dado esas riquezas de su gloria. Estas cosas tan preciosas, hermanos, para poder ser edificados y estar creciendo a la estatura de Cristo juntos, como cuerpo de Cristo, hermanos. No apartados cada uno ahí como miembros aparte. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, el Señor Jesucristo, como lo recordamos nuevamente ahorita en la cena, pagó un precio, hermanos, altísimo. Por ti, por ti, por ti, por mí, por la iglesia, hermanos. Pagó un precio altísimo para que hubiera iglesia, hermanos. La luz del mundo. Nosotros somos, hermanos, la luz del mundo porque Cristo está en nosotros. El mundo está en tinieblas, hermanos. ¿Y el mundo será que lee la Biblia? Dice Charles Spurgeon, el mundo lee cristianos. El mundo lee todo el tiempo, como hermano Jair compartió ahora el viernes. Somos cartas abiertas a la iglesia primeramente, pero también al mundo. Que seamos, hermanos, cartas abiertas escritas con la tinta del Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Y no cartas abiertas escritas con las obras de nuestra carne, con los deseos de nuestra carne, hermanos. Somos cartas abiertas entre nosotros como hermanos, pero también cartas abiertas al mundo, hermanos. En nuestros trabajos, en la calle, en todas partes, con los vecinos. Amén. ¿Qué vamos a expresar, hermanos? ¿Cuál es nuestro testimonio? Cristo pagó un precio, hermanos, altísimo para que hubiera iglesia, para que hubiera un pueblo en esta zona, en este territorio enemigo, hermanos. Porque estamos en territorio enemigo, hermanos, hasta que el Señor no vuelva. Estamos en territorio de la oscuridad, pero somos la luz, hermanos. Y un candelero no se pone debajo de una mesa, se pone encima de la mesa para que alumbre. La ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, hermanos. ¿Qué cartas estamos siendo? Primero entre nosotros, hermanos, y para el mundo. Aún para las familias, en nuestras familias los que no son convertidos, los hijos que no son convertidos, los padres que no son convertidos, los primos, los hermanos que no son convertidos, los hermanos de sangre. ¿Qué cartas estamos siendo para ellos, hermanos? Cristo pagó un precio gigantesco, hermanos, un precio impagable para nosotros. Y el estar en la carne, hermanos, es como si pisoteáramos la sangre del Señor. La sangre que nos perdonó, que nos limpió de todo pecado, hermanos. La sangre de Cristo, su preciosa sangre, hermanos, cuando Él fue traspasado por amor a nosotros. Yo voy, dice el Señor, yo voy a dar mi vida por ellos.
Aunque ellos me aborrezcan, aunque ellos sean mis enemigos cuando estábamos en delitos y pecados, yo voy a morir por ellos, hermanos. Miren el amor del Señor. Ahora el Señor dice, llevad mi yugo y llevad mi yugo y mi carga, que es fácil y ligera, ¿no? Hermanos, es decisión de cada uno de nosotros. Amén. Nadie, o sea, ni el mismo Señor, hermano, nos obliga. Es decisión de cada uno de nosotros, porque el Señor nos dio una libertad, hermanos, de poder amar. Nos dio una libertad de amar, porque ya vimos que amar es un mandamiento, no es algo de las emociones. Y si el Señor nos manda a amar es porque podemos, en el Espíritu, amar. Amén. Dar amor, hermanos. Si vivimos, verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que el Señor nos lleve, hermanos, en esta carrera y que juntos trabajemos, soportándonos unos a otros, amándonos unos a otros, hermanos, perdonándonos. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿Cuántas veces? 70 veces 7. 70 veces 7, hermanos, constantemente. Constantemente, porque somos imperfectos, hermanos. Vivimos en imperfecciones todavía y estamos creciendo todos, hermanos. Yo creo que todos quisiéramos ya nunca más pecar, hermanos, pero el Señor está trabajando en nosotros, pero nosotros debemos disponernos para eso. Disponer nuestro corazón, hermanos, para el Señor, que Él nos pueda edificar y cada día poder vencer estas cosas de la carne, hermanos. Y dar frutos del Espíritu, hermanos. Termino ahí con Mateo 13. Desde el verso 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas con parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y me adelanto ahí en el mismo capítulo al verso 19, que el Señor explicaba pues lo que significaba esa parábola, ¿no? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Me devuelvo ahí al verso 4. Y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Ahora voy ahí al verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Me devuelvo nuevamente al verso 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Me adelanto nuevamente al verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Me devuelvo al verso 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Y me adelanto al verso 22. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder ser el que demos Amén. fruto, y ojalá el 100 por uno, hermanos. Ojalá sea el 100 por uno, hermanitos. Pero que podamos entender, hermanos, que esta palabra que nos muestra el Señor acá lo último es el cierre, hermanos, del mensaje, para poder meditar en nuestros corazones delante del Señor. ¿Cómo estamos, hermanos? Delante de Él. En este tiempo hasta el día de hoy, Señor, ¿cómo estoy yo delante de ti? ¿Cómo estoy en la iglesia, Señor? Ayúdame a vencer la carne y ayúdame a darte frutos por el Espíritu, Señor. Amén, hermanos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdadera, Señor, porque tu palabra nos revela quién eres tú, Señor. Tú nos muestras el camino, Señor, la verdad, la vida. Que es tu precioso Hijo que nos lleva a ti, Padre Celestial.
que es tu palabra las que nos revela, Señor, estas verdades, y por las cuales, Señor, pudimos ir a ti, Señor, una vez más con un corazón contrito y humillado, a pedirte que nos ayudes, Señor, que nos alumbres, que nos guíes, Señor, que nos capacites para crucificar estos deseos de la carne en la cruz que tú nos diste para llevar cada día, Señor. Sabemos que ya somos salvos, Señor, que somos perdonados, que somos redimidos, Señor. Pero también sabemos por tu palabra, Señor, que tú quieres hacer una obra perfecta en nosotros, Señor. Que aún nuestras almas, todo nuestro ser, pueda ser salvo, Señor, para tu gloria. Que tú quieres hacernos partícipes de tu reino, Señor, que reinemos juntamente contigo, Señor. Ayúdanos a vencer, Señor, estas cosas desde el corazón, Señor. Que día tras día, Señor, podamos crucificar los deseos de la carne, mortificar el pecado, Señor. Guardarnos, Señor, para ti. Guardar nuestro corazón de toda cosa guardada, Señor. Y poder estar muy atentos, Señor, primeramente a nuestro corazón. Que tú nos guíes, Señor, y por el Espíritu nos hables en el momento preciso, cuando tal vez queramos hacer cosas de la carne, Señor, Sí, Señor. que en nuestro corazón todavía no son correctas, Señor. Síguenos guiando, Señor, que esta es tu iglesia, Señor, somos tu cuerpo, Señor, ayúdanos a crecer en todas las cosas, Señor, porque tú nos diste todas las riquezas de tu gloria, Señor. Nos sentaste en lugares celestiales, Señor bendito, que podamos ser conscientes de esta realidad espiritual que nos acoge, Señor, desde que creímos en ti, Señor. Amén. Aún antes, Señor, porque desde antes de la fundación del mundo, Señor, tú ya tenías inscritos nuestros nombres en el libro de la vida, Señor. Dirígenos, Señor, para que esto sea una realidad en nosotros. Poderte echar mano, Señor, de la victoria que tú obtuviste, Señor, allí en la cruz. Ser conscientes de que tu preciosa sangre es eterna. Sigue vigente, Señor, y que tu sangre vale muchísimo, Señor. Que tuviste tu vida, Señor, no solo por cada uno de nosotros, sino por una iglesia, Señor. Sí. La iglesia de siglos pasados, la iglesia presente y la iglesia futura, Señor. Amén. Tuviste la vida por toda tu iglesia, Señor. Sí. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y nos ponemos en tus manos, Señor, para la mutualidad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.